Buenas. Nuestro grupo conformado por Tatiana Segura Arias, Kevin Bolaños Castro, Zaida González Pineda y mi persona, Billy Chacón Serrano, les vamos a hablar en la siguiente presentación acerca de Python versus COBOL. Les vamos a explicar un poquito sobre la historia de cada uno de los dos lenguajes, algunas características que hacen a estos dos lenguajes diferentes o similares. Y también les vamos a hablar un poquito y explicar las ventajas y desventajas de estos dos lenguajes. Iniciamos hablando un poco de COBOL. ¿Qué es COBOL? COBOL, con significado Common Business Oriented Language, es un lenguaje de programación que fue creado con el objetivo de tener un lenguaje universal con la capacidad de utilizarse en cualquier ordenador y además que estuviera orientado a los negocios. COBOL es utilizado en sistemas financieros, en compañías de seguro, entre otros. De esta manera se puede decir que COBOL fue uno de los primeros lenguajes de alto nivel que se crearon. Vamos a hablar un poco sobre la historia de COBOL. COBOL nació en el año 1959, 10 años antes de que el hombre llegara a la Luna. En esta década de los 50 solo existían lenguajes de bajo nivel y por este motivo, para poder programar un lenguaje específico se necesitaba un procesador especial y apto para ese lenguaje. El lenguaje COBOL fue creado por una entidad integrada de fabricantes de ordenadores, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por los usuarios, quienes llaman por nombre Codacil. Se desarrolló para aplicaciones con fines comerciales, para la gestión de datos y para la gestión de archivos. La principal impulsora del lenguaje de programación COBOL fue Grace Murray, y además Grace también es conocida por inventar el término notebook. Entre las principales características de COBOL tenemos que es un lenguaje sencillo de comprender y de gestionar. Esto con el fin de ser accesible para aquellos usuarios que no fueran programadores y estos pudieran revisar y trabajar el código sin muchos conocimientos informáticos. COBOL también es un lenguaje universal, no pertenece a ninguna marca y esto permite que pueda utilizarse en cualquier ordenador sin ninguna repercusión. COBOL es utilizado en la mayoría de los sistemas bancarios, los cuales no serán cambiados a otro lenguaje para evitar problemas de seguridad. Además, COBOL es autodocumentado con el fin de que gerentes, jefes u usuarios puedan leer y entender el lenguaje, y por eso utiliza elementos estructurales similares al inglés. Por ejemplo, usa frases y verbos en inglés. Otra característica de COBOL es que no hace uso de punteros, ni de tipos definidos, ni funciones definidas por un usuario. Y por último, a la hora de programar se deben detallar las variables. Por ejemplo, hay que poner el número total de dígitos y el campo en el que se ubicará un decimal. Bueno, a continuación yo les voy a explicar un poquito sobre las ventajas y desventajas del lenguaje COBOL. Primero, las ventajas. La primera es que se puede ejecutar en cualquier lugar. Esto quiere decir que COBOL, como es un lenguaje que es compilado, entonces este lenguaje puede ser ya sea en Linux, en Windows, en Mac OS, indiferentemente del sistema operativo, se puede utilizar de una manera completamente normal, no como por ejemplo otros lenguajes de programación que ya están hechos para un sistema operativo definido. Después, se trabajará de la misma manera siempre. En esta ventaja, lo que queremos decir con esta ventaja es que hoy en día existe todavía mercado laboral y está vigente este lenguaje. Eso quiere decir que las personas aún a hoy en día
pueden seguir adquiriendo conocimiento, aprendiendo este lenguaje, y pues esto pues, genera pues, más empleos y más oportunidades para las personas, ya que eso es un lenguaje bastante utilizado hoy en día. Después, el siguiente es, puede llegar a sus datos rápidamente. En esta ventaja, lo que quiere decir es que este lenguaje es capaz de procesar pues, muchos datos de muchas fuentes diferentes. También puede trabajar en conjunto con sistemas de gestiones de bases de datos. Después, no necesita no necesita horas de documentación. Eso es porque, como lo explicaba mi compañera anteriormente, ese lenguaje, al ser un lenguaje muy bien documentado, su fuente, su código fuente, no necesita, o sea, no se necesita una documentación para poder entender ciertas funciones del lenguaje, porque su fuente, su código fuente, ya en sí está de de una cierta manera documentada por su sintaxis. Entonces, pues a la hora de programar no se necesitan documentaciones extensas como en otros lenguajes de programación, donde pues a veces tenemos funciones o funciones, variables, cualquier cosa así, que pues necesitamos documentarlas para poder saber en qué estamos trabajando. Después, las desventajas. Primero, el tiempo de programación. Si bien es cierto que COBOL es un lenguaje que no necesita documentación para la creación de sus programas, el tiempo de programación para poder hacer una función, un proceso, algún programa es muy extenso comparado con otros lenguajes, ya que en sí, comparado con Python, por ejemplo, se necesitan muchas líneas de código para poder hacer lo mismo. Entonces, esa es una gran desventaja, que se necesitan va mucho tiempo en la hora de la programación. Después, la siguiente desventaja es peligro de afectar recursos inesperadamente. Una característica que tiene COBOL es que al principio de cada programa siempre se tiene que declarar eh, todas sus los datos, los tipos de datos, la cantidad exacta de por ejemplo, un número se tendría que declarar con sus decimales entonces, en el transcurso del programa, si el mínimo error en el programa podría afectar a los recursos de la PC, por ejemplo, la memoria RAM, ya que hacer un lenguaje que el cual es muy específico, entonces pues cualquier error podría perjudicar, digamos, al rendimiento de la máquina pues, en el proceso en el que se está haciendo el sistema. Después, poca portabilidad. En esta desventaja, a lo que se refiere es que para cada una para cada una de las máquinas existentes se necesita un lenguaje ensamblador. Entonces esa sería una desventaja, que se necesitaría el lenguaje ensamblador para poder correr el sistema. Después, el siguiente es grandes programas fuentes. Ese va muy relacionado a lo que sería el tiempo de programación. Ya como he explicado anteriormente, se necesitan pues mucho código para poder hacer una función que con otros lenguajes pues se podría ahorrar uno muchas líneas de código. Después,
seguridad informática. Bueno, los fabricantes de COBOL han cifrado desde siempre los datos de los archivos. De esta manera solo se pueden interpretar por los programas en los que se crearon. Hoy en día, muchas personas sugieren el cambio de los sistemas ahorita de una cierta migración hacia lenguajes de COBOL. ¿Por qué? Porque COBOL, al ser un lenguaje el cual cifra sus archivos y también que es compilado, entonces esto disminuye de una manera bastante importante cualquier tipo de robo de información. Pues si bien sabemos, pues, hoy en día el solo hecho de tener información en programas, en lo que sea, digamos, ya facilita el hackeo o el hurto de esa información. Entonces, en la seguridad informática, con respecto a COBOL, muchas personas pues sugieren ese cambio, esa migración, ya que pues COBOL, comparado con otros lenguajes, es un lenguaje que es muy seguro por su cifrado de datos. También que pues hoy en día el simple hecho de que pues los sistemas bancarios todavía estén utilizando COBOL, pues de una cierta manera respalda esa seguridad en, en- en el lenguaje, en comparado con otros lenguajes que están vigentes hoy en día. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de Python. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación que se ha vuelto indispensable para muchos informáticos. Esto se debe a que Python es un lenguaje dinámico que se utiliza en una gran cantidad de plataformas, por lo que sus usos se amplían. No solo permite crear sitios, sino que también es posible implementar aplicaciones en una diversa gama de sistemas operativos como son Android, iOS, Windows, macOS, entre muchos otros. Python es un lenguaje de programación multiparadigma y multiplataforma que se diferencia de los demás lenguajes porque el código que se desarrolla en Python se da de una manera limpia, sencilla y amigable. La historia, bueno, a finales de los años 80 y a principios de los 90, ocurrió una gran serie de eventos que definieron algunas pautas para el futuro del desarrollo del software libre, como la primera versión de Linux en 1991 y la primera versión del lenguaje de programación Python por Guido van Rossum. Guido es un programador holandés que consiguió la idea de Python cuando se encontraba trabajando en el sistema operativo Amoeba en 1989. Guido creó Python con la intención de controlar excepciones y crear interfaces para este sistema operativo como un sustituto del lenguaje ABC. Luego, en 1991 se publicó su primera versión. Después de esto, hasta el 16 de octubre del 2000 fue el lanzamiento de la segunda versión de Python, Python 2.0, la cual incluye algunas características interesantes que no se encontraban en la primera versión de Python, como un completo soporte a Unicode, también una recolección total de basura, pero la característica más importante de esta versión fue que este proyecto comenzó a desarrollarse por la comunidad bajo la dirección de Guido. Luego de esto, Guido recibió el premio del software libre en el 2001 por su arduo trabajo en la creación y en el desarrollo del proyecto Python. Ya en el 2005, Guido se unió a Google para continuar liderando en el desarrollo de Python. Y bueno, para finalizar con la historia, la tercera versión de Python se lanzó el 3 de diciembre del 2008, la cual sí era una versión muy diferente a las demás porque ya tenía características que eran incompatibles con las otras versiones anteriores. Bueno, ¿para qué sirve Python? El objetivo principal de Python es la automatización de procesos
para que las complicaciones a la hora de programar sean mínimas y el ahorro de tiempo se incremente. Python tiene una gran variedad de usos y se pueden implementar en casi todas las industrias. Algunos de sus usos son, por ejemplo, el aprendizaje automático, que para aquellos desarrolladores que desean envolverse en el mundo del machine learning, Python es una gran herramienta para esta causa porque es un lenguaje que posee una biblioteca dedicada al aprendizaje automático que se llama TensorFlow. También Python se utiliza en el desarrollo web porque tiene la capacidad de construir toda la lógica que hay detrás de una página web o una aplicación web. Además de esto, bueno, Python se usa muchísimo en lo que es la ciencia de los datos porque cuenta con diversas bibliotecas que se enfocan en lo que es el desarrollo de análisis y visualizaciones de datos. Python provee la capacidad de crear gráficos y representaciones visuales de cualquier tipo. Además de esto, bueno, Python también cuenta con aplicaciones como AstroPy, SumPy y SpacePy, las cuales son aplicaciones que brindan un apoyo en la astrofísica y en la astronomía. En lo que es la biología y la bioinformática, también, bueno, Python utiliza procedimientos de secuencias de ADN, también la genética de poblaciones y el modelado de estructuras bioquímicas. Y bueno, en relación a en los campos de la medicina y la farmacología, Python brinda la capacidad de realizar diagnósticos y algunos tratamientos eficientes. Y bueno, además de todos estos usos, Python también se utiliza para la creación de videojuegos, en la robótica, meteorología y para los vehículos autónomos. Entre las características diferenciales de Python podemos encontrar que Python es un lenguaje multiparadigma. Esto quiere decir que incorpora distintas propiedades de algunos paradigmas. Está sobre todo enfocado a la programación orientada a objetos, pero también incluye algunas características de la programación imperativa, funcional y reflexiva. Otra característica destacable de este lenguaje es que no se compila, a diferencia de muchos lenguajes. Eso se da que es un lenguaje interpretado en tiempo de ejecución, dinámico, lo que quiere decir que no es necesario declarar los tipos de datos de las variables. Además, Python es multiplataforma o cross-plataforma. Eso significa que podemos ejecutar Python en diversos sistemas operativos como Windows o Linux. Y bueno, Python también, al ser un lenguaje de scripting, reduce la carga para el programador y lo hace perfecto para trabajar en programas pequeños y medianos. Y bueno, por último, una de sus mayores características diferenciales es la comunidad de Python, puesto que es una comunidad activa que contribuye a mejorar el código fuente y también su desarrollo. Y bueno, ahora mi compañera Tatiana va a comentar un poco más acerca de Python. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas que muestra Python. Como ventajas tenemos el desarrollo más rápido. Python es un lenguaje que maneja una estructura muy simplificada. También es multiplataforma, como mencionó mi compañero. Python cuenta con un intérprete, por lo tanto se encuentra disponible en un gran número de plataformas, incluyendo diferentes sistemas operativos como Windows, Unix, Mac y Linux. También se puede integrar para que funcione con dispositivos móviles. Tipos de variables. En Python, el tipo de variable es dinámico, es decir, que la variable se fija en un momento de asignación de su valor. Por ejemplo, si tenemos una variable A, puede ser un número y después puede ser una letra. Las librerías disponibles. Python cuenta con una gran cantidad de librerías que ayudan a facilitar tareas o procesos de acuerdo con el área que se está implementando el desarrollo. Por otro lado, tenemos las desventajas. Una sería la lentitud. Los programas interpretados son más lentos que los compilados. El bajo nivel no sirve para programar en bajo nivel porque sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware, como igual, por ejemplo, controladores, procesadores y otros equipos.
Lenguaje interpretado. Al ser un lenguaje interpretado, al ejecutarse, genera los errores de escritura hasta cuando el intérprete lea la línea de comando con el error. Y servidores web. Existen pocos servidores que corran Python y su configuración es muy compleja. Ahora vamos a hablar un poco de la seguridad informática con Python. Python se convirtió en un lenguaje muy adoptado por la industria de la seguridad informática debido a su simpleza y practicidad. Es tanto un lenguaje interpretado como scripting. Se pueden crear scripts para automatización de tareas. Puede convertirse en una herramienta práctica para evitar tener que realizar tareas repetitivas como configuración de sistema, análisis básico del malware y análisis de vulnerabilidades. Python es la principal herramienta que utilizan los investigadores de seguridad y los ciberdelincuentes para crear programas para defender o atacar. Con Python podemos cifrar información, con ello se puede cifrar desde archivos hasta carpetas. Con esto se puede mantener una integridad en la información. A comparación con COBOL, que COBOL sí, como es tan complejo, sí es muchísimo más seguro que Python, ya que Python no tienen ni variables privadas. Entonces, si usted sabe manejar la RAM, usted puede ver todo desde ahí. Ahora vamos a ver algunas de las herramientas que se utilizan para el análisis y estudio de códigos maliciosos, entre, bueno, algunas de sus funciones. Tenemos a Scapy, que es una librería para el análisis, inyección y captura de paquetes de red. Está YaraPython, que es una herramienta de clasificación y detección de capacidades de ejecutables. Luego tenemos a Underworld, que es un framework completo para análisis e ingeniería inversa de aplicaciones o malware para Android. Y luego tenemos a Pake, que es una herramienta para analizar malware de forma estática. Ahora realizamos un ejercicio para comprobar la velocidad a la hora de compilar. Se hizo un algoritmo de ordenamiento, específicamente el de selección. Y bueno, podemos notar que lo evaluamos ejecutándolo 10.000 veces. Y acá podemos notar que tomó un tiempo de 0.31 segundos al ejecutarse esas 10.000 veces. Si lo comparamos con Python, sí es un poco más veloz a la hora de ejecutar. Y en este momento ya terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias. Gracias.